Hola, Dios los bendiga. Me llamo María Maya y soy de Chicago. Les quiero compartir mi testimonio y le doy la gloria a Dios por permitirme dar mi testimonio de liberación. Tuve que escribir mi testimonio porque es muy largo, así que no voy a poder dar muchos detalles y igual porque son muchos y sería un video más largo. Pero mi situación duró 8 años y fui liberada el 14 de noviembre de 2019. Mi situación se puede describir como espiritual y mi testimonio empieza así. Mi familia y yo íbamos a una iglesia de Dios cristiana. Íbamos por un tiempo, pero pasaron muchas cosas familiares y mis padres se separaron. Esto fue de niña, yo tenía como 8 o 9 años y eso causó muchos problemas y en mí mucho dolor y tristeza. Yo era una niña que tuvo que madurar rápido por varias situaciones que tuvimos que atravesar. Nos apartamos de la iglesia y mi papá se fue para Florida y yo y mi familia nos quedamos en Chicago. Esto fue como la edad de 8 o 9 años. Nuestras vidas seguían, pero yo sufría mucho y crecí con tristeza, dolor, siempre estaba llorando y pasaban situaciones en mi vida que me ponían muy triste. Aunque no fueran serias y para llorar, yo solo quería llorar, así es como me sentía. Después la rebeldía llegó a mi vida y esa fue en mi juventud. Como a los 15 años yo fui introducida a la marihuana. Esa fue una de las cosas que cambió mi vida muy, muy grande. Esa noche mi vida cambió completamente para mí. Y, era el comienzo de un infierno, así yo sentía, porque era algo muy, para mí muy grave y muy fuerte lo que viví. Era el comienzo, como dije, de un infierno. Por fumar marihuana, esa noche yo aluciné. La silla se movía de un lado para el otro. Aquí voy a dar detalles de cómo mi vida cambió drásticamente. Y por mi rebeldía, porque yo fui introducida a la droga, pero no lo hacía diariamente. Era algo muy diferente, pero porque yo sí quería probar, pero también quería correr de mis problemas. Y esto fue lo que pasó en esa noche, que mi vida cambió y la muchacha que yo era, que era sana, ya no. Y es por eso que yo les puedo decir a muchos jóvenes que las drogas no son la salida, sino una entrada al pecado, una entrada a un infierno. Y sí, esto fue lo que pasó. La silla se movía de un lado para el otro porque yo estaba en un garaje y esa silla estaba atrás de mí, creo que era de plástico, una silla blanca. Pero me empecé a sentir mal y miré para atrás y quise sentarme porque me empecé a marear. Pero la silla se movía de un lado para el otro y eso me asustó. Yo empecé a repetir palabras una y otra vez, no podía controlarme, ni podía hablar. La señora que me ayudó pensó que tenía asma. Luego llamaron la ambulancia, ella y su familia, y ahí el paramédico me ponía el cinturón una y otra vez
y yo le grité para. Y él no lo hizo. Me levanté y solo grité bien fuerte y me tiré al piso. Después de eso no recuerdo mucho. Y después llegué al hospital. Me pusieron en sillas de ruedas y entré. Y ahí, cuando me dejaron esperando en el pasillo, yo veía que todos me veían con odio, aunque no era así. Cada persona que venía a mí, ya fuera una enfermera, un paramédico, ya fuera cualquier persona que pasaba, porque iba a visitar a su familia o por lo que fuera, yo pensaba, cuando me veían a la cara, pensaba que ellos me estaban viendo como con un odio para matarme. Así yo los veía, estaba alucinando. Lo que verdaderamente pasó, yo no sé. Sé que pasaron más cosas, disculpen, pasaron más cosas, pero no las recuerdo bien. Aún todavía no recuerdo bien las caras de los paramédicos ni de nadie bien. Solo recuerdo cómo ellos me veían. Pero sus caras son borrosas. Luego las luces se encendían y se apagaban, como si alguien las estuviera apagando. Un cuarto estaba prendidas, otros cuartos estaban apagadas y se prendían y se apagaban. Y al mismo tiempo yo veía que alguien se paseaba de un cuarto para otro. Y yo solo sé que esa persona o esa cosa era roja. Y yo entendí que era el enemigo. Él se aparecía de un cuarto al otro. Y de repente yo escuché una voz que se reía. Una carcajada bien fuerte, como burlándose. Y se reía fuerte y más fuerte. Y al mismo tiempo, en el pasillo que yo estaba, se hacía más angosto. Como que llegaba a mi cama hacia el final de ese pasillo. Como si me estuviera moviendo, pero no era verdad. Después de eso paró y una oficial se acercó a mí y me dijo que si alguien podía venir a recogerme. Y me paré y por milagro recordé el número porque yo estaba muy mal mental. Como si estuviera borracha, así me sentía. Y llamé a mi mamá y ese fue un milagro porque yo no estaba bien. Me sentía muy mareada. Luego el doctor vino y me dijo, es un milagro que estás viva. Y me dio calmantes. En ese entonces yo no sabía que era ansiedad, yo no sabía qué estaba pasando, ni sabía lo que me dio. Solo agarré el frasco y dije gracias. Pero yo empecé una vida muy diferente y muy triste. Y después vino mi mamá y yo solo estaba feliz de que ella había llegado, porque había alguien que yo reconocía, porque yo pensaba que había muerto. Después de eso yo no creía que nada de lo que vivía era real. Mi mente siempre dudaba, estás muerta, esto no es real, y no es real, y no es real, y no es real. Era un tormento día y noche. Me asustaba que mi corazón palpitaba bien rápido. Todo me asustaba. Yo nomás quería estar acostada y quería estar tomando calmantes cada tiempo que me sentía mal. De ahí en adelante yo me lamentaba mucho de lo que había hecho y de lo que yo era ahora. Yo empecé a vivir una vida difícil, llena de ansiedad, ataques de pánico y problemas mentales. Y así siguió hasta la high school, la secundaria. Y me gradué. Fueron muchas dificultades. Yo no podía estar sin música porque el ruido me ponía el silencio me ponía muy mal. Me desesperaba. Tenía que tener los audífonos con música todo el tiempo y los maestros lo sabían y entendían y me dejaban. Y así siguió hasta la high school. Me gradué y gracias al Señor pude graduarme. Aunque fracasé mucho, me atrasé mucho en las materias, el Señor me ayudó, puso y tocó los corazones de los maestros, de los consejeros, y yo pude
graduarme. Digo que pude graduarme porque faltaba mucho a la escuela. Y fueron varios problemas, pero gloria a Dios porque me gradué. A la edad de 18 años mi situación empeoró. Esta es otra situación. Los años pasaron y a los 18 años otra situación pasó que me puso peor de lo que yo ya estaba. Era como otro comienzo del infierno y que yo estaba viviendo, pero era como un aumento, como decir que más viene, y yo ya estaba muy mal, así que esto me tiró al piso, así yo lo sentí. Todo lo que sentía se había aumentado y se añadió a mi situación, la intranquilidad, la desesperación, el insomnio, angustia, problemas físicos. Me daba mucha gastritis por los nervios que sentía. Siempre me daba dolor de cabeza, fiebres y dolor estomacal, y me estreñía mucho. Y cuando me acostaba, había momentos en que yo me iba a dormir y no sentía la cama, sentía que estaba cayendo. Fueron varias cosas que viví, que pasé, pero como les dije anterior, si doy más detalles, este video va a ser más largo. Y cuando estaba parada, por ejemplo, lavando los platos, había momentos en que yo no sentía el piso, tenía que mover mis pies y moverme para sentir el piso. En momentos veía a mi familia y no los podía reconocer, es como si estuviera perdiendo la memoria. Muchas otras cosas pasaron, pero este video sería más largo, como lo dije. Al salir yo sentía que iba a volverme loca, así que mejor ya no salía. Porque cuando salía sentía una desesperación que quería salir corriendo del carro. Así que yo, por esa razón, no salía, porque llegaba y mis piernas adoloridas. Sentía una tensión en mi cuerpo feo y que llegaba a la casa cansada. Solo quería dormir por la fuerza que yo hacía físicamente para no salir corriendo del carro o de la tienda o donde fuera. Y empecé a ya no salir. Tampoco me quedaba sola, ya no podía quedarme sola, siempre tenía que estar acompañada. Y esto empezó porque una mujer que mi mamá conocía hizo brujería y ella le contaba todo a todas las personas que conocían a mi mamá o que ella conocía, y se lo contaban a mi mamá. Esa señora te odia, esa señora siempre habla mal de ti, y nos contó que te odia y que vas a pagar donde más te duele, sus hijas. Pero yo fui la que estuvo mal, yo fui la que mostró cosas raras. Tampoco podía dormir sola y sentía que alguien me tocaba. Luego estaba sentada en el sofá y sentía que alguien tocaba mi espalda o que alguien estaba en mi cuarto. Yo salía corriendo de mi cuarto como una loca. Y también sentía en mi cabeza que algo tocaba. Y había momentos en que me quedaba ida, sentía que no podía reaccionar y eso me espantaba. Buscamos ayuda. Era la situación tan mal que yo no sabía dónde buscar ayuda porque no sabía lo que me estaba pasando. Así que empezamos a buscar ayuda con brujos. Una decisión que causó más daño, abrió puertas y le dio entrada a cosas que me dañaron más, y a la familia también. Vinieron problemas económicos, vinieron problemas familiares, entre otras cosas. Pero yo les aconsejo que no busquen ayuda como esa, porque va a ser una decisión que lo van a lamentar gravemente. Yo lo viví y por experiencia
así estén muriéndose y que suena muy fuerte, no busquen ayuda con los brujos ni brujas, ni con los santeros, nada, nada, nada de eso, porque ellos mienten, ellos te piden dinero, pero eso es lo único que quieren, mentirte y sacar mucho dinero de las personas, eso es lo único que quieren. Ellos no tienen compasión, ellos no van a ayudar en nada, así digan y prometan, no lo van a hacer. Estuve buscando ayuda de ellos por un tiempo. Me visitaron y conocí a 9 en total. Y me hacían limpias con huevos, con flores, con hojas, con inciensos. Y me decían tantas mentiras que ahora sé que son mentiras, pero antes, en ese tiempo, yo no lo veía así. Yo solo quería tener la paz, tener la sanidad que yo tenía antes, que tanto quería y necesitaba, pero no me lo pudieron dar. Así estuve como 3 años, luego empecé a buscar ayuda en varias vías, buscaba ayuda, después empecé a ir a la iglesia, poco a poquito, porque no podía salir, era un tormento cuando salía. Buscaba ayuda en la oración, en radios cristianos, que oraran por mí, ayunaran por mí, pero nadie me podía ayudar. Yo estaba desesperada por la paz y por liberación. También en esta situación recibí muchas humillaciones, rechazos y muchos que me juzgaban porque pensaban que yo no quería estar bien, pensaban que era en mi mente, porque físicamente estaba bien. Lo único que sí notaban eran mis ojeras y bajé mucho de peso, eso se podía notar. Y como lloraba. Pero el Señor me fortalecía y me ayudaba muchísimo. Le doy la gloria a Él. Hubo un día que mi papá me mandó un video del hermano Ernesto y lo vi. Yo ya veía varias prédicas. Pasó unos meses y yo empezaba a buscar más del Señor. El Señor me enseñó tanto en este proceso, en esta situación. Y al mismo tiempo que yo sufría, al mismo tiempo yo estaba aprendiendo, estaba creciendo espiritual, estaba poco a poquito empezando a querer buscar más del Señor, a querer conocerlo. Sí quería mi liberación, pero mi amor por Él crecía. Y lo vi, y cuando yo vi el video del hermano Ernesto, porque yo ya, como lo dije, yo empezaba a ver videos cristianos, escuchaba música cristiana, porque el Señor en un tiempo de esta situación se volvió mi refugio. Él era el único que me hacía sentir cuando yo buscaba de su presencia, que yo estaba segura, porque la inseguridad se había ido de mi vida, la confianza la había perdido, la paz, el gozo, el anhelo de vivir se había ido. Yo parecía que estaba deprimida, y así pensaban las personas que yo estaba deprimida, que estaba pasando por depresión. Y sí era un dolor, una tristeza, pero yo no sentía una depresión fuerte. Yo solo sentía miedo, sentía desesperación, todo lo que ya he mencionado. Y como les decía, el Señor usó a mi papá para que me mandara el video del hermano Ernesto. Yo lo vi, y cuando terminé de ver el video, sentí ver si tenía su número de teléfono.
Y gracias al Señor sí lo tenía. Lo llamé y hablamos y el Señor lo guió a orar por mí. Sin yo saber, esa puerta abierta era una entrada a mi bendición. No lo veía así. Solo veía como otra persona más que yo buscaba para que oraran por mí. Yo seguía buscando porque no encontraba la ayuda que necesitaba, el apoyo. No encontraba pues a alguien que me pudiera ayudar. Y honestamente, al principio no tenía esperanza. Yo decía, bueno, es otra oración como las demás. Y estaba ya a punto de rendirme, a punto de decir, hasta aquí llego. Yo estaba cansada de sentirme mal, de luchar, de depender en las personas. Estaba cansada de la vida que llevaba. Y muchas veces solo el Señor veía cuánto yo necesitaba de Él. Él veía mi necesidad y Él es testigo de cuánto sufrí, pero le doy la gloria a Dios porque nunca dejó que yo me dejara caer, que yo me diera por vencida. Cuando el hermano Ernesto oró por mí, yo estaba sintiéndome terrible, bien mal. Yo sentía que algo en mí desmayaba. Sentía frío en mi pecho, sentía que mi corazón iba a parar de latir y en momentos mi corazón latía bien rápido. Era como un desorden emocional, mental, físico, muy terrible. Pero ya no podía más. Me sentía cansada físicamente por pérdida de sueño. Por mucho tiempo yo no comía bien. Bajé muchas libras de peso. Solo lo que pensaba era en mi situación. Se hizo una vida, un estilo de vida que yo no salía, no dormía, no comía bien, me veía mal, y la gente lo notaba, me preguntaba, y yo veía que algo notaban y me daba vergüenza, pero en mi ser, yo solo quería gritar. Y cuando buscaba ayuda y no me pueden ayudar, como que eso lastimaba mi corazón. Pero gloria a Dios porque el Señor me guió hacia el hermano Ernesto y lo usó. Y así es, esto es lo que pasó. Esa noche, porque era como las 7 de la tarde, si no me equivoco, el hermano estaba orando, empezó a orar por mí y orando en lenguas casi todo el tiempo. Yo estaba en mi cuarto y oramos por el teléfono. Y él estaba orando en lenguas y a mí me animó mucho. Y recuerdo que quise llorar mucho y me caí al piso y mis manos se azotaban. Yo no quería hacerlo, pero algo hacía que me azotara las manos bien fuerte en el piso. Y como mi cuarto es chiquito, está un mueble y mi cama y había un poquito de espacio para caminar. Y yo recuerdo que algo me hacía azotar las manos bien fuerte en el piso, que al último quedé con moretes, 2 en cada brazo. Pero azotaba mis brazos bien fuerte en el piso, una y otra vez, y mi cabeza se movía de lado a lado como una loca, como una desquiciada, y azotaba y pegaban al mismo tiempo en el mueble y en la cama, en el mueble, en el piso y en la cama y en el mueble y en el piso. Y yo todo lo recuerdo y lo sentí bien claro. Así que eso me asustaba. Fue una guerra muy fuerte.
Y también vomité. Me dio ganas de vomitar y solo era saliva con burbujas, con espuma. Y lloraba mucho. Estaba sudando al mismo tiempo. Y de esas fuerzas, al último noté que me salieron puntitos rojos en cada cachete. Muchos se guiaban hacia mi cuello, hacia abajo. Eran muchos. Por la fuerza que hacía. Después vinieron pensamientos negativos. Bien fuerte, sentía que iba a salir corriendo, pero no lo hice. Y le doy la gloria a Dios y le doy gracias por ayudarme, fortalecerme. Y empecé a sentir un calor que me ardía al mismo tiempo en mi cara. Un calor fuerte, un ardor de mi cara a mi cuello. Sentía que ni podía respirar por tan calientito que estaba. Era insoportable. Me levanté y me senté. Ya estaba en el piso, pero me senté y sentí más ansiedad por ese ardor. Casi me ahogaba. Sentía que no podía respirar bien. Me asustó, pero no me importaba. Ya estaba más que cansada de sentirme así. En mi ser algo sentía fuerte negativamente, como un miedo, una desesperación. Quería decirle al hermano que parara de orar. Yo sentí decirle, hermano, pare de orar, pare. Pero por cómo me sentía, ya no quería seguir, era muy fuerte, una guerra muy fuerte para mí, pero yo decía, o muero o soy libre. Yo sentía que el corazón me palpitaba bien rápido también, hasta me dolía, mi pecho me dolía por tan rápido que palpitaba. La oración duró por varios minutos, duró un tiempo y yo me tuve que enderezar de tanto, del ardor tan grande y el calor que yo sentía en mi cara, en mi cuello. Me asustó y me senté. Pero después la oración empezó a parar poco a poquito y me acosté en el piso y empecé a respirar, a jalar aire, a jalar aire y a jalar aire para poder relajarme. Y empecé a sentir paz y empezaba a respirar despacio y solo me concentraba en la voz del hermano, y él también empezó a orar más despacio y sí, ahí paró la oración. Me sentí diferente. Me preguntó el hermano, ¿cómo te sientes? Yo no sabía cómo responderle. Las palabras no salían porque sentía como que yo no podía controlar mi boca. Pero me esforcé y noté que había una diferencia. Me sentí muy liviana y ligera. Y a mí eso se me hacía muy raro porque siempre me sentía pesada. Me sentía bien rara, como si estuviera como en otro mundo, algo bien raro que no se puede explicar, al menos que uno lo viva, pero es algo bien raro. Pero después de esa oración me sentí bien. Ese día fue noviembre 14 de 2019, el día de mi liberación, que yo tanto anhelaba y esperaba. Toda la gloria y honra y exaltaciones para el Señor, y le doy gracias por su siervo, el hermano Ernesto. Y también le doy gracias y bendigo su vida del hermano y honro su vida. Y le doy la gloria al Padre, le doy la gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Y en agradecimiento les comparto mi testimonio, en agradecimiento al Señor. Espero que sea de bendición para ustedes y que nunca pierdan la esperanza en el Señor. Gracias por escuchar. Que Dios los bendiga y los proteja. Gracias.